Muy buenos días, tengan todos. Bueno, hoy les vamos a hablar de lo que es los campos conservativos en campos vectoriales. Una clase de matemática, me atreví a hacerla ahora en video. Bueno, sea el siguiente campo vectorial, donde ese campo es f. Nuestro campo en particular que vamos a trabajar hoy es el que se trabaja en R3. ¿Por qué? Porque prácticamente son esas tres variables, x, y y z, que es el dominio del campo. O se le puede decir una función vectorial también. Y aquí es el rango R3. Podemos ver el color verde de nuestro campo. Esta sería la primera coordenada, esta es la segunda coordenada y esta es la tercera coordenada. Entonces, en conclusión, tenemos un campo de R3 en R3. Pero para mirar si el campo es conservativo, tenemos que ver dos condiciones, que son, si ese campo es irrotacional, quiere decir que el rotacional del campo es igual a 0. Si el rotacional del campo es igual a 0, podemos concluir con toda la veracidad de que el campo es conservativo. Pero para llegar al rotacional del campo, debemos irnos a dos preconceptos anteriores, que son el rotacional de un campo se expresa matemáticamente como gradiente vector cruz, operación vectorial por el campo. Nuestro campo es este. Entonces, recordemos que el gradiente se expresa de la siguiente forma, como la derivada parcial con respecto a x en la dirección y, derivada parcial con respecto a y en la dirección j, derivada parcial con respecto a z en la dirección y. Desempleando esas dos definiciones del rotacional y el gradiente, procedemos a verificar si este campo es conservativo. Entonces, como ya esto los estudiantes los vienen aprendiendo de sus cursos básicos de álgebra lineal, entonces en un rotacional, que es el producto cruz en el lenguaje del álgebra lineal, entonces sería el primer vector, que estamos con color rojo, sería la derivada parcial de x en la dirección y. Observen lo que lo hicimos aquí en la parte de arriba. La derivada parcial de y en la dirección j y la derivada parcial en la dirección z con la dirección k. Y f, nuestro campo que está de color azul, para que vayamos distinguiendo, sería la componente i, la componente j y la componente k, que es el mismo que aparece acá, el que está de color verde, sino que ahora lo separamos en cada una de sus componentes. Entonces, sigamos. Regresándonos otra vez a lo que es el rotacional del campo, que no es más que el producto cruz, entonces apliquemos el producto cruz en la dirección y. La dirección y es esta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que eliminar todo el renglón i con la columna i. Posición 1, 1. Esto que está aquí con esto que está acá. Posición 1, 1. ¿Qué nos va a quedar? La derivada parcial con respecto a y, que es esta misma derivada parcial con respecto a y. Y la componente del campo en z, que es esta. Menos, por el concepto de cofactores del determinantes, sería la derivada parcial con respecto a z y el campo de la dirección j, que es este que está aquí también. O sea, así se aplica el producto cruz, eliminando el primer renglón con la primera columna, posición 1, 1. Ahora vamos a resolver estas derivadas parciales. Esta derivada parcial con respecto a y quiere decir que con respecto a x y con respecto a z es una constante. Entonces, prácticamente se vuelve una derivada ordinaria, que solamente vamos a derivar con respecto a y. Pero aclarando
de que las demás variables que estén al lado, si aparece la variable y, son constantes. Pero si no aparece la variable y, inmediatamente es 0. Aclarando eso, vamos a mirar la siguiente situación. Entonces, derivada parcial con respecto a y. Entonces, aquí vemos que x es constante. Entonces, derivamos a y. La derivada de y es 1. La derivada con respecto a 2z, como no aparece la variable y, prácticamente es 0. Entonces, nos queda en conclusión x a la 2. La subrayamos con color verde para tenerla presente al final. Entonces, miremos ahora la componente con respecto a z. La componente con respecto a z quiere decir que x y y son constantes. Entonces, procedamos a aplicar una derivada ordinaria, porque prácticamente se vuelve una derivada ordinaria. Entonces, con respecto a z, miremos esta componente. Con respecto a z, x a la 2 es constante. Pero como estamos derivando con respecto a z, eso vale 1. Más. Colocamos el signo más. La derivada parcial con respecto a z de esta componente, entonces vemos que z no aparece. Entonces todo esto vale 0, porque son constantes. Entonces vale 0. Entonces en conclusión nos queda x a la 2. Uniendo esos dos términos, el término de acá y este término de acá, por el signo menos del determinante, nos da que en la dirección y vale 0. Ahora, de la misma forma, hacemos la dirección j. Observemos. Nos vamos otra vez al producto cruz o a lo que se llama en nuestro curso de campos conservativos el rotacional. Entonces, en la dirección j, vamos a eliminar toda esta columna con todo el renglón. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente la derivada parcial con respecto a x y este campo, menos la derivada parcial de z con la componente de este campo. Entonces, haciendo eso, nos ha quedado de la siguiente forma. Nos ha quedado esta expresión. Entonces, ahora tenemos que derivar con respecto a x. Entonces, como lo hacimos anteriormente, y y z son constantes y esto se vuelve una derivada ordinaria. Observemos. La derivada de x a la 2, porque como estamos derivando con respecto a x, es 2x, la que está de color rojo. Pero como y es constante, la dejamos como constante, no la tocamos. Pero observemos ahora el otro término. 2z con respecto a x, z y el 2 son constantes, entonces eso automáticamente vale 0. Entonces ahí podemos ver que el color amarillo representa la segunda componente y el color rojo representa la primera componente. Entonces en conclusión nos queda 2xy. Así como colocamos los colores verdes en la parte de arriba, así estamos haciendo con la misma segunda componente. Ahora miremos la derivada parcial con respecto a z. La derivada parcial con respecto a z quiere decir que y y x son constantes. Entonces, observemos, con respecto a z, toda esta expresión es constante. Significa que z solamente vale 1. Entonces, todo esto sacamos la constante y derivamos a z. La derivada de z vale 1. Entonces, ahora miremos la segunda componente, de y a la 2. Pero resulta de que no, como y es una constante, con respecto a z, vale 0. Entonces, color amarillo es una constante, vale 0. Entonces, en conclusión, multiplicando esta expresión, nos queda 2xy. Observen que la primera parte del rotacional en la dirección j nos dio 2xy. Y la segunda parte, que es esta, nos dio 2xy. Unimos esos dos con el signo menos del determinante por cofactores, ya ustedes son unos conocedores de eso, nos daría 0 en la dirección j. Lo mismo que hicimos con i, que hicimos con j, lo vamos a hacer con k. Entonces, volvemos otra vez a nuestro rotacional,
Y nuestro rotacional en la dirección K es eliminando toda la parte del renglón 1 con la columna 3, posición 1 y 3. ¿Qué me va a quedar? La derivada parcial con respecto a X y la componente del campo simplemente en J, menos la derivada parcial con respecto a y la componente del campo en la dirección Y. Entonces, eso que hicimos acá en palabras, lo tenemos expresado aquí ya en forma matemática. La derivada parcial con respecto a X con la componente del campo. La derivada parcial con respecto a Y con la componente del campo. Entonces, vamos a proceder a resolver esas derivadas parciales. Sigamos. Resolvamos las derivadas parciales. Con respecto a X, ¿qué significa? Como lo veníamos expresando anteriormente, significa que Y y Z son constantes. Entonces, observemos. Primera componente, X a la 2. Como estamos derivando con respecto a X, significa que su derivada es 2X. Como Z es una constante y está acompañada con la variable con la que estamos derivando, la dejamos como una constante. Ni la tocamos, en pocas palabras. Ahora miremos la segunda parte de la componente. Entonces, 2, como X, estamos derivando con respecto a X, entonces X vale 1. 2 y Y son constantes. Entonces, nuestra regla siempre es que las constantes las saquemos y solamente derivemos a la variable con la que estamos derivando con ella misma, solamente. Entonces, multipliquemos 2xz, aquí aparece 2xz, 2 por 1, 2y. Observemos que nos dio la primera parte de nuestro rotacional en la dirección Y. Entonces, ahora vamos a seguir resolviendo ahora la parte con respecto a Y. Entonces, con respecto a Y, significa que X y Z son constantes. Entonces, observemos, nuestro campo es este. Ahora que vamos a derivar con respecto a Y, significa que Y es la que está en el medio. Entonces, como estamos derivando con Y, vale 1. Lo demás son constantes. Entonces, los colores nos permiten a nosotros mirar cuál es la variable con la que se está derivando. Cosa que en una clase normal, con marcador, no se permite ver esa cosa. Entonces la tecnología es muy buena por ese sentido. Y miremos que vamos a derivar con respecto a Y a la 2. Y a la 2 su derivada es 2 a la Y. Entonces, multiplicando esa expresión nos queda 2xz. Como la primera parte de la componente y la segunda parte nos dio lo mismo, y como hay un signo menos en su determinante por cofactores en la dirección K, eso da 0. Entonces, en conclusión, observemos. En la componente Y nos dio 0. En la componente J nos dio 0. Y en la componente K nos dio 0. Quiere decir que todo el rotacional del campo vale 0. Y como ese rotacional del campo vale 0, ya por toda una teoría matemática, es un campo conservativo. Entonces nuestro campo sí es conservativo. Entonces como nuestro campo es conservativo, entonces podemos calcular el potencial a través de la siguiente expresión matemática. Entonces, apoyándonos de un teorema matemático, simplemente llegamos a esto. Si el campo es conservativo, entonces voy a calcular el potencial. Este va a ser nuestro potencial. Pero ese potencial parametrizado en función de nuestro campo, que es en R3, recuérdenlo, que eran de 3 variables el dominio y el rango también eran 3 variables. Entonces, parametrizado nuestro campo es esta forma. Entonces lo que vamos a hacer, tomar nuestro campo particular, que es este que está acá, que fue con el que iniciamos, y vamos entonces a mirar quién es la componente P del potencial. La componente P del potencial es esta parte que está acá, que es la misma que aparece acá. Entonces, para seguir continuando, para mí la componente X va a estar con color fucsia, la componente Y de color amarillo y la componente Z de color verde. Siguiendo esa misma convención, entonces vamos a proceder. Entonces,
Observemos la componente P, que es la que aparece acá.